Hola, ¿qué tal, estimadas y estimados estudiantes? Pues me da mucho gusto saludarlos en esta nuestra tercera sesión, perdón, tercera unidad de nuestro módulo de 10 transformaciones en el mundo contemporáneo. Pues también estamos en la tercera semana. Bueno, y bueno, en la sesión pasada, pues habíamos hablado un poco acerca, hice una pequeña retroalimentación de lo grupal, de lo que fueron sus actividades integradoras, la número 2, perdón, la número 3 y la número 4, en donde pues le señalaba tanto las fortalezas como las áreas de mejora. Bueno, en esta sesión me gustaría un poco más enfocarme a lo que serían las actividades integradoras. Por ello les pido que para que puedan analizar un poco de respecto al desempeño grupal, pudieran también revisar la semana número 1. Entonces, pues vamos a comenzar dando algunas generalidades de lo que es el contenido de esta unidad número 3. Posteriormente estaríamos analizando el foro Aprendiendo. En esta semana número 3 también tenemos una actividad socioemocional. Tenemos que realizar dos actividades formativas y también contestar dos cuestionarios para que podamos visualizar el contenido de la semana número 4. ¿Sí? Bueno, les comparto la pantalla para que puedan ir dando seguimiento en plataforma. Bueno, ya estamos aquí en la unidad número 3, perspectivas del mundo actual, retos económicos, políticos y sociales. Bueno, tenemos primeramente para hablar el tema de la hegemonía estadounidense y las potencias emergentes. Tenemos los recursos estratégicos, los conflictos territoriales, las acciones para la paz, los avances tecnológicos actuales, la inclusión, la exclusión social, la desigualdad, las relaciones de consumo, la participación ciudadana, el desarrollo sustentable, la calidad de vida, la estructura eh, y desarrollo del ensayo y finalmente el foro aprendiendo. Las actividades, como las señalé hace un momento, tenemos dos actividades integradoras, que es la 5, denominado potencias y conflictos, la número 6, el mundo actual, la actividad número 5, formativa en mundo actual, la actividad formativa número 6, el mundo actual 2. Tenemos la actividad socioemocional, el cuestionario socioemocional. Y bueno, tenemos, antes de poder visualizar la semana número 4, tienen ustedes que responder en dos encuestas. La primera que se denomina Opina sobre tu módulo 10 y la segunda Opina sobre tu asesor virtual, ¿sí? Entonces contesten de manera honesta y responsable cada una de los dos cuestionarios para que en la semana número 4 puedan sin problema visualizar el contenido. Bueno, vamos a comenzar desarrollando los temas. Para ello, pues les voy a compartir las diapositivas y de esta manera pues vayamos dando seguimiento. Bueno, estamos en la unidad número 3. El propósito de la unidad número 3 es que analicemos los cambios económicos y políticos sociales derivados de la nueva organización mundial, con la finalidad de reconocer la responsabilidad social del individuo ante la toma de decisiones políticas. ¿Qué nos implica esto? Bueno, pues primeramente que vivimos en un mundo en constante transformación, constante cambio. Esos cambios van a la par también de la tecnología. A medida de que el hombre se va desarrollando, pues va siendo parte de la tecnología su forma de vida y también va siendo pues un elemento fundamental para poder realizar sus actividades diarias. Entonces, hoy en día, a pesar de que hemos tenido grandes cambios como fueron las revoluciones industriales, las guerras mundiales, el periodo entre guerras, la etapa del expansionismo, la descolonización, a pesar de todo ello, a la fecha seguimos teniendo situaciones que requieren atención. Y eso nos representa desafíos. Desafíos implica un problema que se tiene que atender.
y esos desafíos implican muchos elementos. Cuando hablamos de lo económico, pues podríamos señalar aspectos que tienen que ver con la pobreza, que tendrían que ver con la falta de trabajo. Si señalamos lo político, podríamos hacer mención de situaciones como la falta de participación en la vida democrática de nuestro país. Podríamos hacer referencia a la participación o la toma de acuerdos en situaciones que nos afectan como comunidad. Si hablamos de situaciones sociales, pues hablamos de temas como la inseguridad, hablamos de la falta de servicios públicos, de la falta de oportunidades, o incluso la discriminación. Sabemos que nosotros, como individuos, pues no solamente debemos de ser espectadores de los problemas o ver los problemas desde lejos, sino también como personas, pues debemos de tomar decisiones eh, de tal manera en que lleguemos a acuerdos que solucionen los conflictos o los problemas que enfrentamos como comunidad o como sociedad. Hay problemas que enfrentamos como país, hay problemas que enfrentamos como parte integrante del mundo, ¿sí? Bueno, entonces, pues en esta ocasión, pues nos enfocaremos precisamente al análisis de ese tipo de desafíos que se nos presentan día con día. Entonces, el contenido de esta semana, primeramente analizaremos la hegemonía estadounidense, que habla acerca de la influencia de Estados Unidos, también las potencias emergentes, los recursos estratégicos y su distribución espacial, las zonas de conflicto o territoriales, las acciones para una convivencia pacífica entre naciones, los principales avances tecnológicos de las últimas décadas del siglo XX y sus consecuencias sobre la vida cotidiana, los derechos y las políticas de inclusión, la exclusión y las diferencias sociales, las dimensiones de la desigualdad, la justicia y la equidad en las relaciones de consumo. A ver, ya se puso por aquí un letrerito. Eh, la justicia y la equidad en las relaciones de consumo, ¿ok? El ejercicio de la libertad en la toma de decisiones, el desarrollo sustentable y expectativas que tenemos respecto a nuestra calidad de vida. Pasamos a la siguiente diapositiva y nos encontramos con el primer tema que se refiere a la hegemonía estadounidense. Hoy en día Estados Unidos pues es una influencia, a pesar de ser una potencia a nivel mundial, pues tiene influencia, ¿no? Tiene influencia a nivel internacional en cuestión prácticamente todos los aspectos, en cuestión del poder militar, en cuestión de tener territorios en otros lugares también conquistados en otros lugares. Cuando vemos pues también la influencia que Estados Unidos tiene sobre nosotros, pues tan solo observemos pues las empresas multinacionales o transnacionales que tiene Estados Unidos en nuestro país, la cantidad de productos que nosotros tenemos de este país, la influencia de su idioma, de sus costumbres y de sus tradiciones. Y no nada más es en nuestro país, sino es a nivel mundial. Vemos un país totalmente eh, basado o que tiene una estabilidad en cuanto al poder económico. Entonces, esto pues genera que mucha migración de la que tenemos aquí en América Latina, pues intente viajar hasta nuestros propios nacionales, intenten viajar ahí a esta nación con la finalidad de obtener una mejor calidad de vida. Otro de los países que podemos encontrar también que son potencias mundiales son estos dos que presento en estas diapositivas, que son tanto Japón como Alemania, en donde a pesar de Japón de que le hayan detonado dos bombas atómicas, se ha levantado, ¿no? Se ha levantado y se ha consolidado como una nación en donde se genera tecnología, se genera maquinaria y eso es enviado y es vendido a nivel internacional.
Japón como tal no tiene un territorio bastante grande, pues es una isla, no tiene un territorio bastante grande para poder cultivar, para poderlo dedicar a materias primas, pero estas las compra a nivel mundial, las transforma dentro de su nación y finalmente las vende. Alemania, pues es otro país que se ha basado en la tecnología y también en la minería, en los minerales. Entonces también ha sabido generar esa tecnología y llevarla a diferentes partes del mundo para su venta, lo cual le representa grandes ganancias. Y estos países pues se han consolidado como potencias en los últimos 30 años. No debemos de dejar de lado que existen otras naciones que se encuentran en crecimiento. Y estas naciones en crecimiento, pues tienen todo lo necesario para poder ser de primer mundo. Hay que darnos cuenta de que el mundo es muy diverso. Hay naciones que lo tienen todo, ¿no? Hay naciones que tienen mar, que tienen poca deuda externa o no tienen deuda externa, como nuestro país, que sí lo tiene, y bastante. Eh, Tienen gran cantidad de recursos naturales en flora y fauna, tienen recursos minerales, tienen petróleo, tienen gente joven para trabajar, eh, se han dedicado tanto a la tecnología como a los productos agrícolas. Entonces vemos que hay naciones que pues no lo tienen, ¿no? Hay naciones que no tienen mar, hay naciones que no tienen, que su clima no es apto para el cultivo, hay otras que en su mayor parte son desierto, hay otras que no tienen petróleo, otras que no tienen recursos naturales como nosotros. Y entonces es importante que cuando se nos pregunte cuáles son las potencias emergentes, pues nos enfoquemos principalmente en las que encontramos en plataforma. Si nosotros nos ponemos a investigar en otras fuentes de consulta, nos vamos a encontrar otras potencias emergentes o otras naciones emergentes que a lo mejor difieren de las que podemos encontrar en plataforma. Entonces yo les sugeriría que se enfocaran en el contenido de nuestra plataforma. Bueno, iniciamos con el tema de los retos. Cuando hablamos del tema de global o del mundo, pues tenemos situaciones que nos afectan a todos, ¿no? Como se dieron cuenta en la semana pasada que hablaron acerca de la segunda, perdón, del periodo entre guerras y de la crisis económica en Estados Unidos y que afectó a nivel internacional ese problema, también así estamos nuevamente. Nos encontramos en una situación en que si algo le pasa a la economía de Estados Unidos también nos afecta. Pero también debemos darnos cuenta que hay muchos países en donde existe la pobreza. La gente se muere de hambre, no tienen que comer. La gente gana muy poco en el trabajo, no le alcanza para cubrir las necesidades básicas. Hay tratados internacionales en nuestro país y a nivel mundial, pero a veces esos tratados internacionales podemos considerarlos que no son justos. ¿Por qué? Porque los países no tienen la misma economía. Si, por ejemplo, pensáramos con México y Estados Unidos, bueno, pues México podría competir en el ámbito a lo mejor agrícola, ganadero, ¿no? Pero no podía convertir en sectores en la de producción industrial o no podría competir en cuestión de tecnología porque Estados Unidos tiene un mayor potencial en ello. Entonces el beneficio es para las naciones que pueden competir en todos los ámbitos. Vemos hoy en día que otras naciones también establecen tratados comerciales con otras naciones, pero vemos que tampoco pueden competir dentro de ese ámbito a la par. ¿Por qué? Porque la economía es totalmente distinta. Vemos cada vez un mundo que está deteriorado porque a medida de que hay más población, más recursos necesitamos de nuestro planeta, más recursos en la obtención de materiales de construcción, en la obtención de productos para consumo, para vestir.
para etcétera, para todas nuestras finalidades, ¿no? Hasta inclusive en la situación del agua. Vemos entonces cómo los retos globales pues son muy importantes que se atiendan, que cada vez seamos más conscientes de la situación en que vivimos y de esta manera, pues, no sé, como les señalé, pues, tomar decisiones que nos beneficien a todos. Hablando de los recursos estratégicos, podríamos señalar el siguiente aspecto, ¿no? Que es la disponibilidad, el elemento clave y la proyección a futuro. La disponibilidad, pues son todos los recursos que nosotros tenemos hasta este momento, pero como vivimos en un mundo que es finito, ¿qué quiere decir finito? Que sus recursos son limitados. Quiere decir que una vez que se acaben, pues ya no habrá más. El petróleo, por ejemplo, es un elemento que no es sustentable y que no es renovable, porque para que haya petróleo se requieren millones de años. ¿Para qué? Para que esos recursos, para que esos recursos, como lo eran las grandes extensiones de áreas verdes que se fueron acumulando y que después se quedaron, pues, a gran profundidad de la tierra, pues se transformen en este elemento, pues quiere decir que pues no lo podemos lograr de una manera rápida. Hoy en día se intenta generar biocombustibles, pero pues también requieren gran cantidad de esfuerzo, ¿no? El elemento clave pues es aquello que nosotros requerimos para la producción capitalista. Por ejemplo, si yo requiero hacer algunas computadoras, pues requiero metales y requiero plástico, ¿no? Entonces el elemento clave sería los recursos que estoy utilizando para generar el producto que yo requiero. Y en la proyección a futuro, nos vamos a dar cuenta de que como personas debemos de identificar que no somos las únicas personas que estaremos presentes aquí en nuestro planeta, sino que en un futuro también habrá otras personas que pudieran ser sus hijos, que pudieran ser sus nietos, que también querrán disfrutar de estos elementos que hoy tenemos. Entonces, podemos hablar también de temas como la sustentabilidad y la sostenibilidad. La sustentabilidad es tomar en cuenta o esa toma de conciencia de utilizar solamente los productos necesarios para nuestro consumo, a pesar de que vivamos en un mundo capitalista. Y la sostenibilidad es que procuremos que los recursos que se puedan rescatar pues siempre estén presentes. Si, por ejemplo, utilizamos madera para nuestro uso, pues seguir reproduciendo ese árbol que da esa madera para que no se termine. Reutilizar también sería algo necesario, ¿sí? Bueno, y llegamos a otro tema que son los conflictos territoriales. Aquí podemos nosotros observar que a raíz de la descolonización, pues varias naciones pues no cobraron, no siguieron con conflictos que podemos apreciar hasta el día de hoy. Hay naciones poderosas que siguen teniendo colonias en otros lugares. Hay otras naciones que se disputan un mismo territorio. Entre ellas y que, bueno, el problema persiste hasta el día de hoy. Y entre ellas podemos mencionar nosotros a Estados Unidos contra Cuba, al Reino Unido contra España, Rusia contra Ucrania, Israel contra Palestina, India contra Pakistán, Reino Unido contra Argentina, Estados Unidos contra Mauricio, Vietnam, Taiwán y China. Y todos ellos buscan apropiarse de un territorio, ¿sí? A la fecha estas situaciones persisten. Es por ello que debemos de identificar dentro de estos elementos aquellos conflictos que se mantienen vigentes. Hay algunos que se mantuvieron en algún momento vigentes, pero a la fecha ya se han resuelto, entonces estos no entran dentro de nuestro tema, ¿sí? Ok, bueno. No se olviden, antes de que pase la siguiente diapositiva, no se olviden que cuando hablamos de estos conflictos territoriales,
Estas naciones, varias de estas naciones mantienen relaciones de cordialidad, mantienen tratados internacionales, mantienen comunicación constante, mantienen mandatarios en otras regiones de los países contrarios y podemos apreciar que a pesar de que se mantienen en conflicto, no llegan a una guerra. ¿Por qué? Porque siempre están procurando esa relación armónica. Claro, debemos de tener nosotros cuidado con relación a Rusia y Ucrania, que estos dos países sí se encuentran en conflicto, se encuentran en guerra, pelean por el territorio de Crimea y que hasta este momento pues ya no tienen esas relaciones de cordialidad por las bombas atómicas, perdón, por los daños causados entre estos países, por las bombas que se han enviado a tanto a Ucrania, por los ataques también hacia Rusia. Entonces, ahí vemos que en este caso, pues es el único país de los que podemos mencionar que a la fecha se encuentra en un conflicto bélico. Bueno, aunque India y Pakistán también de forma constante se están enfrentando. ¿Por qué? Porque ellos, Israel contra Palestina constantemente se están enfrentando. ¿Por qué? Porque ellos pelean por el control de un mismo territorio. ¿Sí? Bueno, nos encontramos a la Organización de las Naciones Unidas como un elemento primordial para mantener esas relaciones de cordialidad entre naciones. Entonces, las Naciones Unidas emiten recomendaciones, velan porque se cumplan los derechos humanos de las personas. Hablamos de ese mantener la paz, que la niñez tenga un buen desarrollo, cuidar el patrimonio cultural, que todos los tratados internacionales se hagan a la luz de la legalidad. Sin embargo, no debemos dejar de señalar que, que las Naciones Unidas, pues si bien sí tienen una función como mediadores dentro de los conflictos, las naciones pues tienen su autonomía y pueden tomar decisiones. Y la ONU no va a ser suficiente cuando uno de estos países quiere entrar en guerra. ¿Sí? Bueno, continuamos entonces señalando que a la par de nuestro desarrollo tecnológico, pues estamos también nosotros evolucionando. Hoy en día las telecomunicaciones pues son fundamentales. Hoy en día vemos lo necesario que es tener internet, lo necesario que es tener un teléfono, que tener una computadora para poder realizar nuestras actividades cotidianas. Ya les decía la sesión pasada, ya no es necesario tener que trasladarse hasta el banco para hacer una operación bancaria. Ya de manera inmediata ustedes pueden hacer transferencias, pueden, tienen ya no es necesario ir a una biblioteca a investigar un tema porque la información ya la tienen ustedes a través de sus computadoras. Ya no tienen la necesidad de, hasta de ir a la escuela, porque la escuela ya también es virtual en muchos casos, ¿no? Las modalidades se han mejorado, la tecnología va a la par también de los descubrimientos, se va modificando, se va haciendo cada vez mucho más sofisticada. Y esto pues nos va cambiando en nuestra forma de vida y en nuestra forma de pensar. No debemos de dejar de lado también que hoy en día también existen otras tecnologías, como la nanotecnología, las imágenes moleculares que nos ayudan para tratamientos médicos, los sistemas informáticos que nos están protegiendo constantemente contra problemas que pudiéramos encontrar, por ejemplo, como los virus, que es el robo de identidad, etcétera. Entonces, la tecnología en todo momento se está actualizando. Una de las finalidades siempre del gobierno o el Estado, pues es que en las leyes, pues siempre estemos incluidos todos, ¿no? Que todos tengamos derechos, que todos tengamos las mismas obligaciones, que todos tengamos la protección de los derechos humanos, que no haya discriminación,
que siempre haya progreso, que todos tengamos los recursos necesarios, que haya que haya participación, que haya honestidad, que los servidores públicos actúen con transparencia y que también haya una rendición de cuentas de los recursos que ellos disponen. Sin embargo, vemos que la realidad es otra, ¿no? Porque en la sociedad nosotros vemos situaciones de discriminación, vemos situaciones de pobreza, vemos situaciones de marginación y también personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, como las personas los inmigrantes extranjeros, los indígenas, las comunidades rurales, las personas que son discriminadas porque tienen enfermedades físicas, mentales o que están en problemas jurídicos, las personas que tienen discapacidad física, los adultos mayores, las mujeres que se hacen cargo solamente de sus hijos por no tener una pareja, las personas que están desempleadas. Pero como les decía, pues nosotros debemos de hacer los agentes de cambio, porque no basta que las leyes se encuentren en un documento, sino realmente quienes discriminamos, pues somos la gente en común, ¿no? Somos las personas que que nos encontramos día a día en la calle. Son las personas que nos encontramos como servidores públicos. Entonces, vemos que el cuidado de los derechos humanos no es nada más para el gobierno, sino es para que todos como sociedad cuidemos de ellos. Nos damos cuenta que un factor también determinante que podemos encontrar para la desigualdad, pues es el salario también. Hay salarios de personas que les alcanza perfectamente para todo, para realizar sus actividades diarias, para mandar a sus hijos a una escuela privada, que les alcanza para comprar un vehículo, que les alcanza para mucho más. Pero hay personas que con mucho más esfuerzo ganan mucho menos y que no les permite disfrutar de una calidad de vida adecuada. La protección a empleados, o sea, también aquí nos damos cuenta nosotros que no todos gozamos de las garantías. Quizá una persona si trabaja en gobierno, pues sí disfrutará de sus prestaciones, de sus vacaciones, de su aguinaldo, un periodo establecido de trabajo, de lunes a viernes, de 9 a 1, etcétera, en una jornada establecida. Pero hay personas que no. Hay personas que tienen trabajos eh, que podemos encontrar en la comunidad donde vivimos, donde no están sujetas a un contrato, no tienen prestaciones, no tienen seguridad laboral, no tienen cuidados por riesgos de trabajo, etcétera. No tienen una jornada de trabajo ni tampoco un ingreso plenamente establecido. La globalización, pues es un fenómeno también que podemos nosotros encontrar tanto positivo como negativo, porque la globalización va a beneficiar únicamente a qué territorios, pues a los que tengan esa capacidad de compra tanto de productos como de servicios, pero no a aquellas personas o aquellos territorios que no cuenten con la población, la economía para tener ese tipo este tipo de beneficios y los deja, y si ese territorio, esa población, pues tiene ese rezago económico, por lo tanto, pues no le van a llegar a ellos, ¿no? Hoy en día es más importante el dinero que la salud. Hoy en día es más importante el dinero que tener una calidad de vida adecuada. Y vemos que también a veces la desigualdad radica en la tecnología. Por ejemplo, si ustedes no dispusieran de un equipo móvil, no podrían tener sus estudios virtuales. Si ustedes no dispusieran de la economía para poder tener internet, de igual manera estarían en desventaja, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo hasta el elemento tecnológico marca una diferencia entre personas. Y bueno, siempre vemos que en las relaciones de consumo también hay un control. Eh, Tanto las leyes marcan los precios de los productos que compramos día a día, también hay productos
que son mucho más caros de lo que nosotros ganamos y que muchas veces por esa falta de presupuesto, por esa falta de ingreso, nosotros no los podemos adquirir. Toda nuestra calidad de vida va enfocada al, a la cantidad de ingreso que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque ese ingreso nos tiene que alcanzar para todo, ¿no? Nos tiene que alcanzar para educación, el ingreso nos tiene que alcanzar para vestido, para vivienda, para ropa, para salud, hasta inclusive para salir de paseo, para actividades recreativas. Y pues a veces ese mismo sueldo no alcanza para todo. Y entonces vemos que no hay una justicia y una equidad, ¿no? Puede ser que ustedes tengan la aspiración de mandar a su hijo a una escuela particular, pero esa escuela particular está ahí y los acepta con gusto, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos detiene de no poderlo hacer? Pues la economía, que no se puede enviar o no se puede hacer uso de esos servicios porque no se tiene esa capacidad de pago, ¿no? Bueno, entonces eso también nos puede perjudicar en cuestión de nuestro desarrollo dentro de la sociedad en donde vivimos. Con relación a la participación ciudadana, que nos damos cuenta también de esa situación en la que como personas, pues en nuestro país existe muy poca gente que va a votar. Menos del 50% acude a emitir su voto en una elección política. La gente no participa como candidato, la gente no quiere participar como parte de un partido político, la gente también no quiere participar para ir a contar los votos de los vecinos a las casillas. Entonces debemos de ser una sociedad en donde todos en conjunto participemos o actuemos en estas decisiones políticas, ¿sí? Que mucho influyen. ¿Por qué? Porque nuestro voto pues va a ser pie o va a ser el que guíe a nuestro país, a nuestra comunidad a a un determinado futuro, ¿sí? Nosotros como personas debemos también de acudir a las juntas vecinales para tomar decisiones, para ir a solucionar los problemas en conjunto. Y les decía, y no solamente ver los problemas como que suceden en la sociedad, pero pues a nosotros también nos afectan. De tal manera en que nosotros como personas pues también debemos de ser partícipes dentro de esas actividades que mucho influyen en nuestra forma de vida en comunidad. Ya uno de los últimos temas que nosotros podemos analizar, pues es del desarrollo sustentable, en donde vemos que todos los elementos democráticos, económicos, de producción, administrativos, internacionales, tecnológicos, todo nuestro sistema se basa funciona mediante la obtención de energía de nuestro planeta, mediante los recursos que nosotros utilizamos. ¿De dónde obtenemos las boletas para nuestra participación democrática? De dónde basamos nuestra economía? Pues en los productos, ¿no? De dónde generamos el papel moneda, en dónde se producen los productos o se procesan los productos que utilizamos. En la parte administrativa, también cómo se lleva un control, se utiliza la energía para utilizarlas en todos los elementos tecnológicos, ¿no? Entonces vemos que si algo le pasa a nuestro planeta, pues la repercusión nosotros la tendremos de manera inmediata, de tal manera en que debemos de tomar siempre esa conciencia de hacer uso exclusivamente de lo necesario. La calidad de vida finalmente es que nosotros como personas pues tengamos varios elementos, estamos bien emocionalmente, que nos sentamos bien con nosotros mismos, que nos aceptemos tal como somos, con nuestras virtudes, con nuestros defectos. La riqueza material se refiere a que todas las personas pues necesitamos tener pues una economía estable, una economía en donde tengamos una casa, tengamos un auto, tengamos elementos que comer en nuestra comida, ¿no? Tengamos pues un elemento que nos dé una, una seguridad
la salud, o sea, decía ahí el comercial, ¿no? Con la salud se puede todo, y efectivamente, ¿por qué? Porque si nosotros nos enfermamos, pues podemos tener acceso a la salud, pero hay personas que viven muy alejadas de la civilización y que para poder acudir a un centro de salud viajan kilómetros. Entonces, este elemento es fundamental para nosotros. Tener trabajo también nos hace tener mayor seguridad, nos hace tener una estabilidad porque podemos cumplir con todas nuestras necesidades básicas, podemos resolver las necesidades que tiene nuestra familia. El tener una familia, el tener amigos también es fundamental para nosotros. El sentirnos protegidos en nuestra casa, el sentirnos protegidos en la calle, también es parte de la seguridad y que también nos hace sentir mejores, ¿no? Porque tantas situaciones de delincuencia, de desaparición forzada de personas, eso no es parte de nuestra calidad de vida. Y ser parte de la comunidad también es un elemento fundamental. Entonces, veamos, tener una calidad de vida no es tener lujos, pero sí lo necesario para poder vivir, tener salud, tener una riqueza, un patrimonio, tener un bienestar emocional, tener un trabajo, tener una familia, tener amigos, vivir dentro de una comunidad que sea segura. ¿Sí? Bueno, finalmente llegamos al foro Aprendiendo. Y dentro del foro Aprendiendo, pues nos invita a que reflexionemos sobre los desafíos que podemos encontrar en el mundo, en todos los ámbitos, en lo económico, en lo político y social. Y podemos encontrar múltiples desafíos que enfrenta el mundo, ¿no? Por mencionar algunos, pues encontramos la pobreza, la falta de oportunidades, enfrentamos la migración, enfrentamos la falta de recursos naturales. Pero ahora queda a su criterio el mencionar cuál de ustedes creen que sea el desafío más importante. Yo creo que cada uno de ustedes ha enfrentado situaciones que son prioritarias, ¿no? Y que se vuelven un desafío. Yo creo que la mayoría hemos enfrentado temas como discriminación. Yo creo que la mayoría enfrentamos situaciones de inseguridad. ¿A quién de ustedes no han asaltado, no? A ver, entonces, si ustedes viven en las grandes ciudades, pues les faltan también servicios públicos, les faltan también recursos naturales. Entonces, aquí nosotros, pues podemos ver, pues, situaciones que realmente nos afectan y que requieren atención. Ahora, dice, acciones que México lleva para enfrentar estos retos mundiales. Yo les invito a que ustedes analicen la agenda del milenio, que en la agenda del milenio, pues es en un primer momento, este, bueno, se llamó de esta manera la agenda del milenio, y ahora se llama la Agenda 2030, ¿vale? En esta agenda se toman en consideración varios desafíos a que nuestro país tiene que atender. Ahí vemos, pues, la participación de México en tecnologías mucho más limpias, en cuestión de salud, en cuestión de atención a los recursos marítimos, se nos habla del agua, se nos habla de la no discriminación, de la atención a mujeres en situaciones vulnerables, de aumentar el nivel educativo, de promover mayor seguridad, también de de tener menos situaciones de hambre y menos situaciones de pobreza en nuestro país. Entonces, revísenla. La agenda del milenio, pues está finalizada. ¿Por qué? Y podemos ver sus resultados en Internet. La Agenda 2030 está vigente todavía y ustedes hasta en YouTube pueden investigar ahí, pónganle Agenda 2030 y les van a salir algunos videos con relación a la participación de nuestro país. Y ya después que ustedes hayan investigado, compártanos qué elementos consideran que hace México para enfrentar estos retos mundiales, ¿sí? Bueno, entonces tenemos actividades formativas, que es la número 5, la número 6 y la actividad socioemocional.
La actividad socioemocional es más una actividad de tutorías, entonces sí les sugiero que ustedes realicen primeramente el documento en PDF, realicen la actividad que se les solicita y una vez que lo realicen, pues contesten el cuestionario. En esta ocasión se nos propone un caso determinado de un conflicto en donde ustedes tienen que buscar alternativas de solución, ¿sí? Bueno, y terminamos con ello el contenido de la semana, el foro aprendiendo, y pasamos a lo que sería las actividades integradoras. Tenemos la actividad 5 que se denomina potencias y conflictos, y tenemos la actividad integradora número 6 que se denomina el mundo actual. Con relación al tema de las potencias y conflictos, ustedes tendrían que revisar para su realización los temas como la hegemonía estadounidense y las potencias emergentes, los recursos estratégicos, los conflictos territoriales y las acciones para la paz. En el mundo actual, ustedes tienen que revisar los temas de la inclusión, la exclusión social, la desigualdad, las relaciones de consumo, la participación ciudadana, el desarrollo sustentable y el tema de la calidad de vida. Entonces, aquí ustedes sean muy cuidadosos también en cuestión del manejo de la información. Recuerden que el plagio es una situación bastante calificada y observada. Apliquen la metodología de la investigación. Si colocan información que no es suya, tienen que colocar de manera inmediata las referencias de consulta, de preferencia en formato APA, para que no caigan en esta situación de plagio, que quizá muchas veces no sea intencional, pero por la falta de aplicación de la metodología de la investigación, pues entonces se cae en estas situaciones, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar entonces analizando el tema de las potencias y conflictos. Entonces, en estas potencias y conflictos, nosotros podemos encontrarnos el primer elemento que nos dice es que construyamos un mapa mental en el que demostremos los siguientes elementos: las características de las potencias mundiales y las economías emergentes, las características de un conflicto territorial y de recursos estratégicos. Y para ello, ustedes pueden utilizar, ya sea que utilicen la herramienta que les mencioné, como ecoconquer.com, que les pido por favor que lo analicen en la sesión número 1. Ahí hago referencia como si fuera un tutorial de cómo utilizar goconquer.com y también en el material que les dejé para esta semana les compartí un pequeño video tutorial de cómo utilizar esta herramienta. Entonces, ahora, si nosotros hacemos uso de nuestro proceso, en esta ocasión vamos a utilizar el procesador de textos, y si utilizamos un procesador podemos hacer uso de una aplicación que se llama SmartArt para la realización de organizadores gráficos. En este caso, yo les sugeriría siempre que en todas las actividades lo primerito sea la carátula. Después pueden comenzar con sus indicaciones que les dice de elaborar el mapita mental, y ese mapita mental lo pueden hacer con la aplicación de SmartArt. Una vez que ustedes abran SmartArt, les van a aparecer diferentes elementos en los cuales pueden utilizar ustedes a manera de gráficos para realizar su actividad. Entonces, aquí yo consideraría que lo hicieran mediante cualquier gráfico el que ustedes consideren más relevante, y de esta manera pudieran ustedes con el contenido, ¿sí? Bueno, yo comenzaría a lo mejor utilizando una herramienta a lo mejor de este tipo, y aquí podría los aspectos sociales, perdón, decíamos que eran las potencias mundiales. Después pondría de este lado las naciones emergentes. Después de este lado pondría un conflicto territorial. Después colocaría recursos estratégicos y listo. Esos serían todos los elementos que yo estaría utilizando para mi actividad, ¿sí? Vean cómo está. Ahora, mediante el insertar cuadros de texto,
A ver, que porque aquí no me permite, si le pongo agregar forma, agregar no me lo permite. Entonces ya aquí yo colocaría, después de las potencias mundiales, bueno, ya colocaría un cuadrito de texto, me voy a insertar, insertaría un cuadrito de texto. País uno, ¿sale? Ahí está. Entonces, colocaría al primer país. Bueno, aquí sería el país 2. Bueno, aquí lo pondríamos de frente del texto. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, aquí iríamos poniendo a los países que son potencias mundiales y después, pues ya ustedes colocarán también las características. Cuando ustedes me envíen trabajos de este tipo, yo les sugiero de favor que siempre lo envíen en PDF, porque muchas veces utilizamos diferentes Words. ¿Sale? Por ejemplo, mi Word, pues es Office 300 de Office 365. Hay unos que me envían de Office 2016 y ya cuando yo veo el gráfico, pues se modifica por las diferentes versiones de Word. Entonces yo les sugiero que si me envían trabajos en Word, de preferencia lo hagan en formato PDF para que no se mueva la información, ¿sale? Y entonces aquí anotamos las características. Entonces aquí está, características. En este caso deben de ser por nación porque las naciones son totalmente distintas en cuanto al territorio, en cuanto a los aspectos sociales, políticos y económicos, ¿sale? Entonces ya una vez que están así, pues ya me pueden ir insertando, me ponen sus formas y me pueden ir insertando pues sus líneas de conexión, ¿sí? Aquí yo puedo agregar una, que ya está. Bueno, este es un trabajo demasiado sencillito. Ustedes lo pueden hacer mucho mejor. Entonces, pues yo lo haría de esta manera, ¿no? Y ya. Bueno, entonces así me irían dando la información también en este caso, pero bueno, ustedes ya lo pueden hacer de esta manera. Si a ustedes no les gusta utilizarlo así, bueno, pues vamos a eliminarlo. Utilicen otro gráfico, insertar. Utilicen otro gráfico. Pues puede ser por jerarquía y en este caso, pues pueden hacerlo de esta manera, ¿vale? Potencias y conflictos. Aquí, potencias mundiales. El siguiente, ¿qué era? Este, naciones emergentes. Aquí podría ser conflicto territorial, agregar forma debajo. Y aquí podríamos poner los recursos estratégicos. ¿Sí? Pueden ir entonces agregando y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ustedes vean qué gráfico les parece mejor o qué herramienta les parece mucho mejor para realizar este tipo de actividad, ¿sí? Bueno, pasamos al siguiente punto que nos habla acerca, a ver, aquí estábamos, que nos habla acerca
de las naciones que han generado, bueno, las estrategias que han generado las naciones para fomentar relaciones de cordialidad. Recuerden que ustedes que en el organizador gráfico me tienen que mencionar un conflicto territorial, pero un conflicto territorial de los que se encuentren en la plataforma, no el que ustedes quieran, tiene que ser alguno de plataforma. Entonces, de ahí ustedes investiguenme cómo esas naciones mantenían esos lazos de cordialidad, o de qué manera pues establecen, tienen relaciones o tratados internacionales, acuerdos, relaciones diplomáticas, y eso solamente en un párrafo, ¿sí? En un párrafo de mínimo unos 7 rengloncitos. Y eso sería todo. O sea, vean que la actividad realmente es de muy sencilla. El contenido, por ejemplo, el contenido del mapita mental, todo prácticamente lo pueden obtener de los recursos de la semana. Les sugiero que ustedes cuando hablen en el mapa mental de las potencias mundiales y las economías emergentes, pues sea exclusivamente de lo que se señala en plataforma. Porque si ustedes se van a investigar en otras fuentes de consulta, se van a encontrar con que las potencias mundiales son otras en otras fuentes de consulta y las potencias, las economías emergentes son otras. Entonces, si yo veo de esa manera, que me voy a dar cuenta, pues que no leyeron el contenido de la plataforma, sino que se fueron a investigar en otras fuentes de consulta, ¿sí? El conflicto territorial también, no me pongan a México, por favor, porque unos me colocan a México como conflicto territorial. México con Estados Unidos por el territorio que perdió México, porque eso ya es asunto olvidado, ya es pasado, ya está definido, ¿sí? Entonces, por favor, sean muy conscientes en la revisión de sus recursos de la semana. Pasamos a la siguiente actividad que se denomina el mundo actual y que nos pide que elaboremos un ensayo. Un ensayo, recuerden, siempre tiene 4 elementos fundamentales. Debe de tener un título, una introducción, un desarrollo y una conclusión. En la introducción únicamente se da a conocer un panorama general de lo que trata el ensayo, de las partes que lo componen, del por qué el análisis o qué es lo que pretendemos analizar y nada más. La introducción siempre se realiza, pero una vez que nosotros ya terminamos de de hacer todo el trabajo, porque de esta manera ya sabemos de qué se trata. Cuando hacemos el desarrollo, en un 80%, yo lo sugiero de esta manera, en un 80% es opinión personal y en un 20% es investigación o citas textuales. Entonces, es importante que ustedes en todo momento se aprecie la opinión personal, no nada más en la conclusión o no nada más en la introducción, sino en todo momento, porque finalmente la naturaleza del ensayo es el análisis personal de un tema. Y finalmente en la conclusión, rescatar lo más sobresaliente que analizamos o lo que queríamos demostrar dentro de el tema, ¿no? Dice entonces, los temas a analizar pudieran ser la desigualdad, la inclusión, la exclusión social, la calidad de vida. Si hablamos de la desigualdad, pues puede ser económica, la desigualdad por género, pero solamente un tema tienen que tomar ustedes. Pueden hablar también de otros temas, ¿no? Por ejemplo, cuando se generó el programa de este módulo 10, pues no había pandemia, pero la pandemia también es un reto global, reto a nivel mundial. Pudieran hablar también de la pandemia. Entonces, aquí, por favor, sí les sugiero que sean muy cuidadosos. Un ensayo no es solamente investigación, no es que le corto un poquito de aquí, un poquito de acá y un poquito de allá y ya hago mi trabajo, no. No hay una, eh, ¿cómo se le dice? No hay una extensión límite, ni tampoco, pero yo les sugeriría que fuera de mínimo unas 2 cuartillas en su análisis para que puedan evidenciar el conocimiento, para que puedan evidenciar conocimiento del tema. Eh, Hay que darle formato al trabajo.
Por ejemplo, vean este trabajo que no tiene texto. Yo, por ejemplo, si este fuera mi título, bueno, le voy a poner aquí un título, ¿no? A la palabra título. Aquí, si se dan cuenta, pues no tiene nada de formato. Muchos de sus trabajos vienen así, lo cual no es correcto. Entonces, yo a esta actividad, a este texto, primeramente lo voy a corregir, le voy a ir dando forma. Ustedes también hagan lo mismo. Yo sugiero siempre que realicen un texto en letra Arial. El tamaño siempre de preferencia debe de ser 12. El título siempre con negritas y a tamaño 14. Entonces, de ahí pueden empezar haciendo su texto. Vean cómo va cambiando el texto. Y de esta manera ustedes pues denle forma también a su trabajo. No dejen que se vea todo sin buena presentación. Tienen que ir mejorándolo, tienen que ir dándole una buena estructura, de tal manera en que tenga la mayor formalidad posible. Hasta ahí lo vamos a dejar. Vean, entonces hasta ahí está, ¿vale? Bueno, si ustedes justifican su texto, lo pueden poner con control J o con esta herramienta que tenemos aquí, este botoncito, y ya quedó. Ahora pónganle interlineado 1.5, concentren su título y vean qué diferencia, qué formalidad hay del texto que están presentando. ¿Vale? Entonces, tamaño de letra, Arial 12, perdón, tipo de letra, Arial, tamaño 12, título con letra mayúscula y con negrita, interlineado 1.5, hagan uso de párrafos, un ensayo nunca lleva imágenes, todo es texto, la imagen que si ustedes quieren poner que sea en la carátula y siempre no se les olvide este, el, el, el contenido evidenciando su opinión personal, ¿sí? Ahora, si nosotros nos vamos a esta parte del contenido, una vez que ustedes ya hayan analizado el tema, hayan elegido el tema, pues ahora dense cuenta que lo que se pide, dice, es que ustedes pues vean qué elemento requiere, ¿no? La rúbrica nos dice que que ustedes elijan primero un tema, posteriormente que analicen el tema para que se den cuenta cómo se genera esa situación en el mundo, en la comunidad donde ustedes viven. Pero también el tema les dice a ustedes cómo es la situación, cómo te afecta o beneficia este problema. Es decir, cómo viven ustedes con este problema en su vida cotidiana. No, ustedes también viven con situaciones de pobreza. Ustedes también sufrieron la pandemia. Ustedes también han sufrido discriminación. A ustedes también les ha faltado el agua, ¿no? Entonces, vean qué afectaciones han tenido. Si ustedes me hablan de la discriminación, pues díganme cómo se da la discriminación en el lugar en donde viven. ¿A quién afecta la discriminación? Y después enfóquenlo a su persona. Esto es que una vez que ustedes ya se den cuenta de la situación, pues pueden poner ejemplos de qué tipo de discriminación han sufrido, de qué tipo cómo los ha afectado a lo mejor la pobreza en su momento, la desigualdad, cómo los ha afectado. Dense a la tarea también de investigar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos todos aquellos artículos que tengan relación con con el tema que eligieron y dense cuenta, pues que no basta con el que las leyes se encuentren plasmadas en un documento, sino que verdaderamente se apliquen y finalmente den respuesta a lo que les pide la rúbrica, que es señalar si sus derechos humanos se ven vulnerados o se ven protegidos, ¿sí? Entonces, vean que este ensayo está enfocado a su persona, a su familia, a la forma en cómo ustedes viven el desafío o el problema elegido. No solamente lo dejen a la mitad. Yo lo dejaría a la mitad
el tema cuando nada más esté señalando cómo se da el problema en la vida cotidiana. Ah, nada más señalo la pobreza y cómo se da la pobreza en mi comunidad y hasta ahí lo dejo. Pero el ensayo está enfocado a ustedes, en cómo viven el problema y cómo se protegen sus derechos. ¿Sí? Bueno, entonces, les estoy dejando un ejemplo aquí para que ustedes lo analicen, un ejemplo de un ensayo. Este lo vamos a retomar la semana que viene también, porque también el proyecto integrador es un ensayo, así que los invito a revisarlo y que pues ustedes también pues vean cómo se estructura. En este ejemplo también les dejo una redacción de un ensayo para que ustedes también vean cómo lo pueden, qué ejemplos pueden tener de cómo redactar, ¿sí? En un ensayo pueden contrastar, pueden criticar, pueden complementar, pueden emitir, estar de acuerdo con el autor, no estar de acuerdo, pueden generar algunas interrogantes y ustedes mismos contestarlas. Es decir, que al ensayo ustedes mismos le dan forma, ¿sí? Bueno, pues eso sería todo con relación al contenido de nuestra semana. Sí les pido de favor que entreguen sus actividades en tiempo. Recuerden que esta semana es ya la semana número 4, es la última de extensiones de a más tardar el día miércoles. También, pues les pido por favor que participen en el foro aprendiendo. Hay muy pocas participación dentro del foro, entonces les pido que no lo dejen. Si bien el foro no cuenta como calificación esta semana, pues sí les cuenta el tiempo que ustedes le dedican porque están en plataforma. Y la actividad en plataforma sí les está contando para calificación. Entonces les pediría de favor que revisen los contenidos, participen en el foro, realicen sus actividades lo antes posible para que no tengan problema de que la plataforma está saturada, de que ya no pueden hacer el envío, de que ahora solicito extensión de tiempo, porque eso también demerita la calificación. No se olviden también que las extensiones de tiempo, perdón, las extensiones de tiempo ahora solamente tienen ustedes 3 por módulo. Algunos ya las completaron. Quiere decir que ya no tienen ni una más. Entonces, pues estén muy cuidadosos. Y pues les reitero mi reconocimiento a todos aquellos que están cumpliendo en tiempo y forma, que han tenido actividades originales. Entonces, los invito a que continúen de esa manera, ¿sí? Bueno, pues estoy al pendiente de ustedes en plataforma. Me pueden entrar, saben que me pueden enviar mensajes. Cualquier duda o comentario, pues estaré gustoso de recibirlo. Pues cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana. Les reitero mi apoyo y pues nos estamos ya aproximando a a esta fase final de nuestro módulo. Pues que tengan una excelente mañana, tarde o noche, según el momento en que vean la sesión, pues ya que en este momento no hay asistentes, pero pues cualquier duda o comentario me lo pueden dejar de preferencia en plataforma para que yo cuando ingrese pues lo vea de manera inmediata. Cuídense mucho y estamos en contacto.